Segundo de Samuel, capítulos 20 y 21. Capítulo 20 se nos narra la rebelión de Seba. Seba es un hombre perverso que aprovechó la debilidad de David, porque David acaba de pasar una rebelión y conflicto con Absalón y queda debilitado ante las tribus de Israel sobre todo. Así que él convence a las tribus de Israel y dice, los hombres de Israel abandonaron a David. En el verso 3 se nos menciona un detalle que David aparta a las mujeres que Absalón violó, 10 mujeres. Esto nos habla de que el pecado no tan solo afecta a la persona que lo comete, sino también a mucha gente alrededor que no tiene nada que ver, y estas mujeres sufrieron por eso. Ahora, continuando con la rebelión de este hombre Seba, los versículos 4 y 5, David le dice a Amasá, que es el nuevo general que está cubriendo a Joab, que prepare un ejército para hacer frente a la rebelión de Seba. Pero este hombre se tarda mucho, así que David se cansa de esperar y en los versos 6 y 7 envía a contener esta rebelión a su guardia real. Versos 8 y 10, Joab, que es ahora ya es el segundo de Amasa, engaña a Amasa y lo mata. Esa acción que él comete, podemos ver qué tan sanguinario era Joab. Joab mató a Amasa por dos razones. Una por rivalidad, pero la otra por la preocupación de que no estuviera al 100% con David, porque David lo mandó a hacer algo, tardó y solamente se unió. Ahí iba pasando y se unió a la guerra. Así que ese fue el momento en que lo mató. De los versos 15 al 22 se nos habla de la que terminan con la rebelión de Seba. Ellos llegan a una ciudad llamada Abel, y una mujer que estaba ahí, una mujer sabia, dice la Biblia, dio voces, quería hablar con Joab y en pocas palabras le dice, oye, ¿por qué vas a destruir toda la ciudad? Mejor te damos a Seba. Le cortamos la cabeza y te la lanzamos en el muro y deja de destruir la ciudad porque esta es heredad de Jehová. Y a Joab le pareció bien, así que le dieron la cabeza de Seba y ahí terminó la rebelión. Versos 23 y 26 se nos narra el segundo gabinete de David. David se reorganiza, ya está otra vez de regreso en Jerusalén. Ya terminaron con las dos rebeliones, una de Joab, otra de Seba, y ahí se nos menciona su super equipo, ¿verdad? Un gran equipo que tenía, porque David no nada más reinó él, tenía gente muy capaz. Del capítulo 21 se nos narra un evento que quizás lo vemos un poco fuera del orden de las cosas, pero es interesante porque Dios está en este capítulo 21 pidiendo cuentas de un pecado que se cometió. Esto es interesante porque siempre el pecado va a traer a luz juicio, consecuencias. Claro, Dios nos perdona de nuestros pecados, pero las consecuencias siguen. Y sobre todo en aquel tiempo, que era el tiempo de la ley, no estaba la gracia, la sangre de Cristo no había sido derramada por nosotros, pero en aquel tiempo Dios exigía pago por esos pecados. El punto es que se vino una hambruna de 3 años, dice el verso 1, y David busca a Dios. Él no buscó ni en el primero ni el segundo año, hasta el tercer año buscó a Dios, porque David no era de que cada problema era algo espiritual, ¿verdad? Sino que él seguía el curso de la vida hasta que algo le llamaba la atención y buscaba a Dios. Ahora, Dios le dice que esta hambruna es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. No hay registro de este momento cuando Saúl hizo eso y cometió ese pecado. No está registrado. Sin embargo, Dios lo reclama. Así que David toma cartas en el asunto, va con los gabaonitas. Recordemos que los gabaonitas engañaron a Josué. Les dijeron que eran de una ciudad muy lejana, siendo que eran de ahí de Canaán. Josué les jura, y los príncipes de Israel juraron no matar, no hacer nada contra este pueblo. Y según este pasaje, Saúl rompió ese juramento. Así que Dios manda esta hambruna porque Dios quería que ese pecado pues fuera ya cubierto. Entonces
De los versos 3 al 6, David hace un acuerdo con los gabaonitas. Los gabaonitas pidieron 7 varones de descendientes de Saúl, ya que Saúl era el que había pecado. Y así fue, David cumple el acuerdo. De los versículos 7 al 9 da 7 descendientes de Saúl, ahí vienen los nombres. De los versos 10 al 14 se nos dice que Rispa, la madre de 2 de estos 7 entregados para ejecución, estuvo en una vigilia cuidando los cuerpos de sus hijos para que los animales, las aves, no se las comieran. Aparentemente es algo muy drástico, ¿no? Haber pasado ya muchos años y que estos hombres jóvenes quizás murieran de esa manera. Bueno, no sabemos todos los detalles. No se nos dice todo acerca de este incidente y debemos confiar en este principio declarado por Abraham. Él, Dios, es juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. Debemos confiar que esto era lo justo si Dios lo declaró así, aunque para nosotros nos sorprenda. Finalmente, en el versículo 14, la hambruna termina y de los versículos 15 al 17 se nos narra la derrota de los gigantes filisteos. Ya pasando esa situación de la hambruna y de todo eso, ahora termina el capítulo haciéndonos saber que David ya se cansaba en las batallas por su edad, por su vejez, ya no peleaba como antes y así que ya no siguió peleando. Sin embargo, los valientes de David mataron 4 gigantes y se nos narra aquí de los versos 15 al 17. Isbi, Benob, Saf, Goliat, era un tocayo del otro Goliat que mató a David. Y había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. También descendiente de los gigantes. Esta descripción de la victoria sobre los gigantes filisteos mostró que Israel podía matar gigantes sin David. Este era el legado que David había dejado pues a los valientes y al pueblo de Israel.